Este es el taller de huerto urbano y cómo iniciarlo. La idea son 7 ejes, de los cuales voy a explicar cada uno en su momento. El primer eje es el propósito del huerto, en donde generalmente las ideas principales son de uso medicinal, de cultivo y consumo u ornamental. Luego, el segundo eje es la energía que llega a este sistema, donde primeramente voy a generar un diseño de dónde voy a emplazar el huerto, anotando la orientación que tiene, anotando las horas de luz en los diferentes lugares, y esto en horario de invierno y en horario de verano. No es estrictamente necesario, pero si conozco el lugar, sé dónde va a tener más luz para saber dónde voy a plantar diferentes plantas. El tercer eje es el suelo. Y el suelo, la idea es que tenga las 3M, que quieren decir minerales, microorganismos y materia orgánica, además de una protección contra la erosión del sol y la pérdida de humedad con la metodología de mulch o con el uso de hojarasca. Además, tengo que recuperar el suelo en caso de que esté degradado, y eso se puede hacer mediante bokashi o humus de lombriz y vermicompostaje. Luego pasamos a la primera parte que normalmente se conoce, que es la siembra. Y este eje tienes que tener bien claro qué vas a sembrar, cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Para saber la profundidad de la semilla a la que tengo que enterrarla, se ocupa la regla de 3, que quiere decir que si una semilla mide esto, la voy a enterrar 3 veces esa profundidad. Así sabemos que un poroto no se entierra a la misma profundidad que una semilla de amapola. El cómo lo voy a hacer tiene que ver con la distribución y la diversidad. En la diversidad, la idea es que tenga diferentes tipos, en el caso de cultivo, diferentes cosechas, en donde la idea es que tengas hojas como las lechugas, raíces como las zanahorias, frutos como los tomates, legumbres porque fijan nitrógeno, y además vamos a agregar especies aromáticas y con flor para atraer insectos benéficos para nuestro ecosistema. El tema de la distribución tiene que ver con esta misma diversidad, pero en el espacio, en donde la técnica que se ocupa es la de 3 bolillos. Es decir, tengo un triángulo y en cada vértice voy a poner una especie diferente. Esto es para maximizar el uso de espacio. Además, tengo que tener en claro cuál es el volumen de la planta, ya sea aéreo o bajo suelo, dado que así puedo ocupar diferentes espacios acercando más especies que no se parecen. Es decir, puedo plantar una lechuga y una zanahoria más cerca que 2 lechugas. Luego, el siguiente eje es el riego, y el riego es súper específico de las especies. La idea en general es mantener la humedad y no encharcar, que quiere decir que no se acumule agua. Además, hay que tener en cuenta diferentes excepciones, como las suculentas en el caso de las ornamentales, que requieren mucho menos agua. Yo recomiendo el riego por goteo. Hay muchas metodologías y puedes averiguarlos en cualquier lado. Luego de todo esto, también hay que sumarle la observación, porque si uno ve que la planta se está secando, es muy probable que tengas que regarla con mayor frecuencia. Luego tenemos el eje de la cosecha. Y la cosecha tiene que ver mucho con la intención, con la especie y con la paciencia. ¿Por qué con la intención? Porque no es lo mismo cosechar unas hojas de una aromática para un té que una semilla de una aromática, porque la temporalidad y el método es muy diferente. Luego también hay que tener información bibliográfica, dado que la cosecha en diferentes especies es muy específica. Luego tenemos que tener mucha paciencia, especialmente cuando en el momento de cosechar te apuras y cosechas algo que no está listo. Y ahí el gran problema es la desmotivación, dado que pasaste mucho tiempo esperando ese ají, esa sandía o esa lechuga, y como estuviste impaciente, la sacaste antes de tiempo. Luego, para mantener todo esto, hay que tener muy en cuenta la forma de mantenimiento del huerto.
Entonces la idea, las herramientas que se ocupan son una bitácora donde se anota qué se sembró, cuándo la coseché, y todo esto te va a ayudar a tener un recuento de qué es lo que tuviste en la época pasada, que tiene que ver mucho con la rotación de cultivos. La rotación de cultivos es cambiar esta diversidad cada época de cultivo. Además, toda esta extracción de energía, porque tú sacas elementos del sistema y te los ingieres y no los devuelves, hay que tener en cuenta la alimentación del suelo ocupando las mismas técnicas de la recuperación. Es decir, aplicando bocache, aplicando fertilizantes, en mi caso prefiero naturales. Y bajo toda la idea del huerto está el ensayo y el error. ¿Por qué? Porque el punto más importante de de tener una huerta es aprender de lo que has hecho y lo que hiciste y cómo solucionaste algunos problemas. Por ejemplo, algunas plagas, cómo las combatiste, si te funcionó o no te funcionó, y eso todo va a la bitácora. Entonces la bitácora te ayuda mucho a aprender de tu proceso de aprendizaje con tu huerto, porque no hay nadie que sepa más de tu huerto que tú mismo.